Hola, buenos días. Soy Iñaki Pariente de Prada, soy abogado en el sector TIC, el derecho tecnológico. He sido director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y colaboro en la actualidad con distintas universidades públicas y privadas y organismos de todo tipo en la formación de personas en el ámbito de la protección de datos y en la consultoría también en este sector. Nos hemos animado a presentar una iniciativa para la formación de personas en las empresas y en las administraciones públicas, profesionales en todos los sectores, en el ámbito de la protección de datos debido a un cambio normativo importante que se produce a lo largo de este año y que seguirá todo el año que viene, el 2018, dado que se aprobó el año 2016 un Reglamento Europeo de Protección de Datos, una nueva norma directamente obligatoria y vinculante en los Estados miembros. Hace ya muchos años, en el año 2010, la Comisión Europea inició una dinámica denominada un enfoque global de la protección de datos personales en la Unión Europea, que le llevó a analizar el impacto que tenía la protección de datos y el comercio con datos a lo largo de la Unión y que ocasionó al poco tiempo y tras la constatación del valor evidente que tenía los datos y la utilización de los datos en Europa, llevó a la presentación el 25 de enero de 2012 de un borrador de Reglamento Europeo de Protección de Datos, un nuevo texto normativo en materia de protección de datos en Europa que buscaba una doble finalidad y que lo busca en su texto definitivo, una doble finalidad, que es por un lado proteger, regular ese derecho a la protección de datos, mejorarlo, mejorar el derecho de las personas, el control de la utilización de los datos y el derecho de las personas a saber qué pasa, qué se hace con nuestros datos, pero al mismo tiempo mejorar la libre circulación de los datos, constatando un hecho que era evidente, que los datos tienen un valor comercial, un valor de negocio esencial para empresas y administraciones públicas. Además, estamos en una situación tecnológica compleja, convulsa, basada en la utilización por muchas empresas y administraciones de entornos tecnológicos en cloud computing, servidores que se encuentran en distintos países, en distintas ubicaciones y con garantías jurídicas muy diversas y que en gran medida se utilizan por el sector de abogados y procuradores con sin mucha reflexión sobre si eso es posible o no. El análisis por Big Data, la utilización masiva de datos personales para establecer perfiles, un sector muy importante. Los dispositivos de movilidad enormemente utilizados en el sector de las profesiones jurídicas, comunicarse y acceder al servidor desde un ordenador en movilidad, desde un dispositivo móvil en movilidad en cualquier contexto y en muchos casos a través de dispositivos wifi libres, nos va a plantear muchos problemas. Acceder a esa información puede generar riesgos importantísimos. De hecho, uno de los elementos más recientes al que haremos referencia en nuestro curso será la guía del Consejo General de la Abogacía sobre cómo evitar un ataque cibernético en un despacho. También un elemento importante es el Reglamento de Privacidad Electrónica, el reglamento sobre cómo regular las comunicaciones electrónicas a través de Internet. Toda comunicación, todo uso de Internet para comunicarme con personas y ofrecerles servicios va a verse regulado con un texto, una normativa nueva, y acabamos de conocer también el primer borrador que sufrirá algunos cambios hasta su aprobación definitiva de nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. Bien, este trío de elementos, estos tres elementos, el Reglamento General de Protección de Datos, la regulación de la privacidad, la utilización electrónica de las comunicaciones electrónicas y la nueva ley nos marcan un contexto normativo complejo, convulso y con muchas incógnitas. ¿Tenemos de verdad un derecho al olvido? ¿Podemos suprimir información? Pues según cuándo y qué información la respuesta será distinta e intentaremos dar algunas pautas en este sentido. ¿Podemos utilizar proveedores que se encuentran en otros países, incluso fuera de la Unión Europea? Depende, veremos cómo hay que tener un cierto análisis de ese proveedor para saber si realmente respeta o no la normativa de protección de datos. Y a este marco de incógnitas aplicamos respuestas diversas y aplicamos una norma compleja surgida de más de 4 años de negociación que refleja una serie de influencias distintas de lobbies, empresas y estados que han creado una norma compleja y difícil.
El reglamento plantea nuevos elementos, o los cambia o los mejora. Por ejemplo, la información a las personas. La información se convierte en un elemento esencial, incluso en un formato de doble capa, pero siempre transparente, detallada, ágil, concisa y dirigida a la persona concreta y a sus características concretas. El consentimiento ya no es la clave. Podemos acceder a utilizar información personal para fines, por ejemplo, de reclamaciones, sin consentimiento de las personas. Pero a cambio tenemos otras obligaciones, tenemos que contar con un delegado de protección de datos, siempre que trate categorías especiales de datos en un volumen importante. Los colegios profesionales se van a ver cómo tienen que incorporar el delegado de protección de datos como elemento obligatorio. No es opcional, sino que es un elemento que hay que incorporar obligatoriamente. Y un principio esencial en la normativa, que es la responsabilidad proactiva. Tratamiento de categorías especiales de datos siempre va a exigir un análisis de riesgos y máxime cuando haya colectivos especialmente vulnerables. Abogados y procuradores tratan datos de colectivos de este estilo y tratan categorías especiales de datos habitualmente, lo cual nos plantea problemas importantes de cumplimiento normativo. Y todo lo que hagamos hay que documentarlo, hay que acreditarlo siempre que podamos tener una inspección, un requerimiento de una institución de control. Tenemos que tener documentado, previsto, una respuesta a todo aquello que hacemos. La justicia, todo el ámbito vinculado al sector de la justicia y el trabajo de estas profesiones exige desafíos especiales por el nivel de los datos. Todo expediente prácticamente cuenta con este tipo de datos y eso nos plantea problemas importantes. Tenemos que tener un registro de tratamientos y documentar todo lo que hacemos, pero también tenemos que verificar que lo que hacemos realmente está bien hecho, y para eso uno de los elementos más importantes va a ser disponer de personal formado para dar cumplimiento a la ley. Y si no lo hacemos tenemos sanciones, hasta 10 millones de euros, hasta 20 millones de euros, sanciones que son enormes y que veremos y explicaremos que pueden ser graduables en cuanto a su cuantía y a sus características. Tenemos que ver en el sector una ventaja competitiva. Todo aquel que se adapte y mejore su situación tendrá una ventaja competitiva sobre otros que no lo hagan y que no dispongan, no realicen esta adaptación correctamente. Podremos presentar nuestros servicios de una forma mejor, más adaptada, más cumplidora, y es muy probable que las personas que cada vez se preocupan más por este tema reciban de una forma importante este servicio como un servicio mejor. Tenemos riesgos de sanción, ya los hemos comentado, pero también tenemos una alternativa importante de negocio en este sector. Podemos incurrir en sanciones penales. El Código Penal de 2015 incorporó 5 artículos en los cuales vemos que el tratamiento indebido de datos personales puede ser objeto de sanciones y, como sabemos, sanciones que incluso pueden recaer sobre personas jurídicas hasta un máximo de pérdida de la personalidad jurídica de una empresa que incumpla la normativa. Dentro de los procesos de compliance penal es conveniente incorporar este tipo de procesos, y todo proceso de verificación interna y de cumplimiento interno de la normativa va a exigir su verificación periódica y va a exigir que el personal esté formado. Es un requisito ineludible, y en esa línea es en la que nos hemos animado a presentar este formato de curso, intentando pues que sea lo más útil posible al sector. Bien, nada más, espero que a partir de esta primera presentación sea de utilidad este curso y espero que hasta pronto. Gracias.